No recuerdo haber tenido otra vocación más allá de ser futbolista, que afortunadamente no pude ser porque me rompí la pierna derecha por algún que otro sitio. Y ser director de cine, que me interesaba mucho el cine. Vi montones y montones de películas. Curiosamente ahora soy incapaz de ver ninguna. La razón de estudiar psicología era mi estupidez innata. Creía que podía salvar a la gente, creía que podía ayudar, eso que tú cuentas. Creía que era tan listo, tan listo, tan listo, que cogía a una persona y en 2 días o 3 días podía decirle lo que era su vida y naturalmente podía decirle también cómo podía solucionar su vida y cómo podía salir de sus conflictos. Era una especie de libro de autoayuda, de estos que hacen millonarios a los que lo escriben, porque esos son de autoayuda para el que lo escribe, obviamente, ¿no? Y esa propia vanidad, y esa propia estupidez, que podía ser vanistupidez, lo que tenía y lo que me llevó a estudiar psicología. Y el interés de ser muy famoso y ganar mucho dinero y ser muy reconocido y todas estas cosas. En algún sentido, eso fue siempre unido también a mi militancia política, que fue más o menos a la vez, ¿no? Quería salvar a la gente individualmente y a mi nación, Asturias. Cuando empecé a militar, empecé en el Ensamble Nacionalista Astur, que era de extrema izquierda. Visité Euskadi y los batasunos y toda esta gente, y estuve en Aberregoras y algunas pijadas con toda esta gente. Era lo que procedía, era progre y tenía que ser así, ¿no? No entendía que alguien no fuese de izquierdas, puesto que era lo elemental. Hasta me alejé porque, como en todas las cosas, estos grupúsculos, como somos 3, pues cada uno tiene una tendencia y hay que dividirse y después unirse, y luego volver a separarse y después volver a unirse y toda esta historia. Lo más significativo de aquella situación era que yo era nacionalista, independentista, pero no partidario de la lengua asturiana, porque me parecía una pérdida de tiempo. Y después fui entendiendo un poco más el alma de lo que yo un pueblo, lo que significa. Y ahora creo o intento integrar lo que es ser nacionalista dentro del proceso de iluminación personal. Creo que las cosas, cuanto más pequeñas, cuanto más cercanas a los humanos, más nos acercan a la luz, si queremos a Dios o si queremos a la paz. Y cuanto más grandes son las cosas, más nos acercan a nuestra parte neurótica. Y eso puede verse, o yo lo veo, o intento mostrarlo, la diferencia de vivir entre una ciudad a vivir en un pueblo. La conexión que hay cuando vives en un pueblo, aunque desgraciadamente los pueblos hoy en día no son lo que eran, vamos a decir, ¿no? Y lo que significa vivir en la ciudad. Ruido, malestar, ambición, aislamiento, soledad, dolor. Pues cuando empecé a trabajar de psicólogo, yo hacía, vamos a decir, lo que me enseñaron en la facultad, suponiendo que me hayan enseñado algo, que aquello y de meter miedo por la cabeza, porque vamos, el nivel, bueno, creo que está ahora más o menos igual y que me perdone si me ve alguno de los compañeros de aquella que ahora son profesores en la facultad. Entonces yo empecé a hacer algo en lo que no creía, porque me parecían toda una serie de estupideces que no tenían nada que ver. Y de una manera inconsciente, o no muy consciente por lo menos, empecé a hacer algo que se llamaba conductismo, puesto que no se podía llamar otra cosa, porque en Asturias y en la universidad y en España también prácticamente no había otra posibilidad nada más que hacer conductismo, pero el intercambio que tenía con los pacientes de aquella ya no se parecía mucho a lo que me habían enseñado, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, porque no tenía ninguna referencia y no sabía, no había encontrado todavía a alguien que me indicase qué podía ser lo que yo estaba haciendo de una manera muy torpe, muy primaria, muy primitiva. Hasta que fui al primer internado, hace, no sé, 25 años o lo que sea,
al Escorial, con el Instituto de Interacción y Dinámica Personal, que son gestálticos, jesuitas gestálticos, y estuve allí 5 días de internado en un sitio de retiro, de ejercicios espirituales, más o menos, se puede decir, y ahí entendí que hay otra manera de trabajar, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de vivir la profesión. Entonces, a partir de ahí empecé mi búsqueda, en la que hice todo tipo de cosas y con todo tipo de personas, el 90% una basura como un campano, pero unos pocos me sirvieron para, junto a lo que yo hacía y lo que ellos me transmitían, crear lo que yo hago, que hay una cosa que hago yo nada más en el mundo mundial, más la gente que se formó conmigo, pero que decidí ya no formar más porque formar a la gente ya algo muy cruel. Porque las personas queremos, igual que queremos solucionar, suponiendo que sea, que no lleve una manera correcta de hablar, una depresión leyendo un libro que trae depresión, la gente cree, o por lo menos determinadas personas que trabajaron conmigo, que se formaron conmigo, que hicieron las cartas de navegación, que yo como yo llamaba la formación, que el trabajo personal consiste simplemente en copiar lo que tú ves o lo que consideres que es interesante de otra persona. Entonces, si yo doy las consultas descalzo, pues ya está, yo me descalzo y ya soy igual. Si yo tengo un ambiente determinado de trabajo que es el producto de muchísimos años y de un camino poco a poco hasta llegar a donde estoy, pues yo hago el final y entonces ya soy como el maestro. Incluso siempre hay esa tentación natural en todos los sitios de matar al maestro. Y entonces eso genera muchos conflictos y en muchas ocasiones, puesto que los que trabajaban conmigo, los terapeutas que se formaban conmigo, a la vez eran pacientes, originó algo muy doloroso para mí. Que no solamente me intentaron matar, que eso forma parte del ritual, no tiene nada extraño, sino que abandonaron su trabajo personal. Porque la honestidad, que entendida de una manera así general, tiene que ver con lo que yo trabajo, que es intentar la conexión entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y cuando nos sentimos honestos, aunque sea desde nuestra parte más neurótica, de nuestra parte más enferma, tenemos esa conexión también, ¿no? Aunque estemos en una huida, aunque nos matemos trabajando, si intentamos no hacer daño a los demás y tener un cierto camino en la vida y una cierta conexión con lo que queremos hacer, pues somos personas que solemos estar un poco más tranquilas en la vida, tenemos un poco más de paz. Habitualmente cuando pedimos ayuda, lo voy a decir a nivel general, pedimos ayuda porque tenemos un problema, y ese problema que tenemos en realidad es algo que nos regala la vida, que nos regala Dios, para indicarnos qué está pasando en nuestra vida. Lo que queremos, puesto que el trabajo de los psicólogos y el que hacían antes los curas, es decir, antes los curas decían lo que era pecado y lo que no era en función de lo que decía la Santa Madre de la Iglesia, lo siguen haciendo, y los psicólogos dicen lo que es pecado y lo que no en función de lo que dice la Santa Madre o el Santo Padre Estado. Como no estamos conectados entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, tenemos unas aberturas por donde entra el mal, para decirlo de alguna manera. Que el mal no es mal en sí mismo, también es bien. Hay un refrán que dice que lo que no mata engorda, eso es verdad. El problema de los organismos no es lo que entra dentro de nosotros, es lo que no somos capaces de sacar de nosotros. Tanto sea un dolor emocional como sea un dolor físico, como sea lo que sea, ¿no? Yo tengo el pelo así porque estoy de luto, ya te dije. Murió Ram, un perrín muy querido por mí. Y él murió por eso. Era tan pequeñín
comió algo que no pudo echar, estuvo 2 días intentando expulsarlo, no pudo y se murió a los 3 meses de estar con su querida Natalia. Yo tengo muchos pacientes, algunos pacientes músicos, por estas circunstancias de la vida. La música hay un ejemplo, hay gente que tiene una técnica del copón, que hay la parte neurótica, y toca y dices, pero ¿este qué cojones está tocando? ¿Qué es esto? Y otros son más torpes técnicamente, porque dices, esto transmite algo, no sé, en la vida. Lo más importante de los humanos, ¿qué es? El amor. Y lo segundo, el miedo. El miedo es el arma secreta que tenemos los humanos, porque él nos dice lo que es importante y lo que no. Cuanto más importante sea algo en nuestra vida, más miedo tenemos. Lo que tenemos que hacer es vencer ese miedo, lógicamente, pero es lo que nos dice. Si una persona nos gusta, nos va a producir miedo. Cuanto más nos gusta, y no digamos si la queremos, más miedo nos va a producir. Ahí tenemos la herramienta. ¿Qué hacemos en general? Sucumbimos. Y decimos, como esto me da miedo, voy para aquí que no me da miedo. Y de repente nos quedamos atrapados. En una relación, en un trabajo, en lo que sea. ¿Qué hago? Hago la argumentación. Yo te doy 1 hora de mi vida. 1 hora. Cuando tú estás aquí, solamente existes tú en mi vida. Y igual me quedan muchas horas, pero a lo mejor no tantas. ¿Y cuánto vale 1 hora de mi vida? Ahora que tengo 54 años. Otra cosa es que tú no lo puedas pagar, o que te resulte muy caro, o que digas, con eso voy a cenar, o con eso hago 3 cosas. Claro, o vas de vacaciones. Pero yo te estoy dando 1 hora en la que la persona más importante del mundo, para mí, eres tú. Y a lo mejor ni tu padre, ni tu madre, ni no sé quién te dieron ese tiempo. No porque no hayan querido, quizá porque no supieron, o por la razón que sea, ¿no? Y ahí está la cuestión. Pues que hay una cosa que se llama depresión, que simplemente es eso, lo que decía antes, el conflicto entre lo que sentimos y lo que pensamos, lo que pensamos y lo que hacemos, lo que sentimos y lo que hacemos, puede originar que huyamos hacia afuera, que nos entretengamos, salir a tomar copes, a tomar sustancias o aceite del Sporting, ¿no? Estos son huidas, algunas chungas, ¿no? Pues el del Sporting un poco chungo. O podemos huir hacia adentro. Entonces el organismo se para, por eso se llama depresión. Y lo que pide el organismo es meterte en la cama, no tener contacto, como algo parecido a la meditación, pero que naturalmente no lo aplicamos en el sentido, no lo dedicamos a meditar, porque creemos que hay algo que no tiene que ver con nosotros, igual que tantas cosas. No tenemos un problema de piel, creemos que no tiene que ver con nosotros, con lo que nos pasa. Y luego la ansiedad, que es justamente lo contrario. ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Cuándo tenemos ansiedad? Cuando vamos a hacer un cambio en la vida. El organismo se prepara. Si somos capaces, vamos hacia adelante, y si no, huimos, tenemos miedo. Entonces, para eso está la maravillosa industria farmacéutica, que ellos no hacen drogas son lo que es ilegal, ellos son muy guays, que te dan antidepresivos y ansiolíticos para gilipollarte. Pues eso es. Entonces, pasamos de la dictadura de la Iglesia, la dictadura del Estado, y ahora estamos en la dictadura de la medicina, que es la nueva Iglesia. Cambiaron el color del negro para la bata blanca, los crucifijos por muchos bolis, deben escribir mucho porque tienen muchos bolis siempre en los bolsos, y lo que dicen ellos es lo que va a misa, nunca mejor dicho. Y así estamos, con una sociedad enferma, medicalizada, contaminada, en la que
ni cuando somos críos, ni cuando somos adolescentes, ni cuando somos adultos, ni cuando somos mayores, tenemos conciencia de que somos los dueños de nuestra vida. Por lo menos podemos serlo, tenemos la posibilidad. Entonces, primero vamos a un sitio para que nos solucionen algo, después vamos a otro para que nos solucionen algo, y luego al final vamos a un sitio para que nos den pastillas y nos agilipollen a la espera de pasar a otra dimensión. Todo, por supuesto, con un componente de falta de respeto y de humillación que tenemos esta sociedad con la gente mayor, también con los críos, con los que tenemos abandonados, que mete miedo por la cabeza lo que va a salir de aquí. Antes no tenía mucho sentido lo que se hacía. Tiene mucho sentido lo que se hace ahora. Pasamos, como te comentaba, de que ibas con un guaje en mi época, que no habéis nacido, claro, ponéis una Coca-Cola y estaba sin moverse 2 horas, hasta que los padres decían, vamos a otro sitio, a que ahora vas a un chigre, y aquello parece la marabunta. Igual en los institutos, igual en todos los sitios. No se trata de que haya una autoridad desmesurada y que no se respeten los derechos, faltaría más. No digamos en el caso de las mujeres, pero tampoco se trata de que no haya ningún control. Entonces tenemos unos gobernantes muy preocupados por si se echan pitu en un chigre, porque ahora resulta que eso es lo último de lo último, pero no pasa nada porque un guaje y falta el respeto al profesor, o lo amenace, o lo agreda, no pasa nada. Eso va muy guay. ¿Qué va a pasar con estos críos que tienen 14 años? Que tienen, parezco el abuelo Cebollete, lo sé. Que tienen 16 años, que llegan a casa a las 5 de la mañana, que beben, que se meten no sé qué, que ni piensan estudiar, ni trabajar. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Que no tienen ningún interés, ninguna vocación, porque no se pararon, como pasan tantas veces en la vida, a mirar qué es lo que te gusta, lo que no. O lo más que quieres es ser futbolista, no sé qué. ¿Qué va a pasar con esta gente? No por la sociedad, que a mí la sociedad, vamos, por ellos. ¿Qué pasa con una persona que tiene 20 años, o que tiene 22 años, o que tiene 25 años? Que ni estudió, ni sabe lo que quiere, ni gusta trabajar, ni nada, y está acostumbrado a tener 100 euros cada fin de semana para tomar sus cosas y hacer sus historias. ¿Qué va a pasar con ellos cuando no tengan esos 100 euros? La mayoría de las personas que empiezan a trabajar tienen un pronóstico fatal. Lo más probable es que dejen su trabajo personal, lo más probable es que escojan la muerte. Y eso hay que aceptarlo. Escoger la muerte y buscar seguridad en la vida y ir creando situaciones que te hacen esclavo. Desde una hipoteca a una relación donde no hay amor, que aún habiendo amor son muy conflictivas, hay que trabajarlas muchos, a determinados vínculos, que no quiero especificar para no herir sensibilidades, que hacen que tu vida no tenga espacio para desarrollarse, y muchas personas desgraciadamente no tienen ni un momento a la semana o al mes para estar solos, para simplemente no hacer nada, media hora, una hora, cuarto de hora, 10 minutos, no tienen, están siempre en función de los demás, de su jefe, de su trabajo, de su neura, de su pareja, de lo que sea. Eso para mí es coger la muerte, porque eso mata tu alma y te metes en el círculo en el que estamos, que llegamos a niveles un poco absurdos, ¿no? Es decir, estamos aquí en este momento, hay una crisis terrible y la gente está muy preocupada. Manda cojones, manda cojones. Mi padre,
que tiene 80 años, comía la cebada de los caballos cuando los cuidaba, dormía en la carretera, iba en bici desde Sison a Degu a ver a mi madre. Se pasó muchos días y muchas semanas sin dormir. Y madre igual, que trabajaba en la tienda, cuidó 2 fíos, los crió, hacía la comida, cuidaba a su madre, a mi abuela. Y ahora tienen que escuchar a los 2 sindicaleros con esas barrigas infernales y con esas camisas de diseño, que estamos en crisis y que esto es terrible y va a acabarse el mundo. Soy muy triste porque los mecanismos siempre son los mismos. Hacemos daño a quien queremos, cuanto más queremos más daño hacemos, nos hacemos daño a nosotros mismos, nos portamos bien con quien se porta mal. Y a veces me siento como las personas que ven a los ballines que van a morir, que se ponen no sé cuántos y manden un barco e intenten. Y no hay nada que hacer, porque la ballena decidió morir. Y cuando hay personas que quieres, y todas las personas con las que trabajo les quiero, pues es muy triste saber que la mayoría de los casos es cuestión de tiempo. Lo que hay que intentar es que el espacio entre que hacen su trabajo y escogen la muerte sea lo más largo posible, pero casi siempre es inevitable. Yo nunca fui muy creyente porque cuando era monaguillo yo llamaba a Dios y nunca me contestaba. Luego me enteré que gracias a Dios, porque si no hubiese indicado que era un poco psicótico ya de pequeño, ¿no? Si Dios hablase conmigo. Tuve un acercamiento a la espiritualidad buscando algo y lo que yo ahora siento y que hay un ser, y si no decimos Dios, decimos la vida, me da igual, que está pendiente de nosotros y que nos está dando continuamente oportunidades. Y nos está poniendo, por lo menos en mi caso lo hizo, en cada momento personas, situaciones, cosas, los perrinos son un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos, para que podamos cambiar, para que podamos encontrar nuestro camino. No para que nos guíen exactamente, pero puede decirse así de alguna manera. Ese es el Dios en el que yo creo, que por supuesto no tiene mayor interés en si follamos o no follamos, o vivimos, o nos gustan los hombres, las mujeres, los perros o cualquier otra cosa. La Iglesia, como todas las iglesias, como los partidos o como las asociaciones, como todo, son la prostitución de una idea blanca, podemos decir espiritual también, que se prostituye cuando la gente se junta con sus neurosis. En principio, casi todo el mundo que interviene en una asociación o en algún sitio lo hace con la mejor intención, quiere cambiar algo, pero la podredumbre, la neura que tenemos lo va convirtiendo todo en oscuridad. Y cuando se pierde la parte espiritual, la conexión con Dios, pues entonces aparecen las iglesias, las catedrales, los uniformes, todo que en relación a lo que decíamos antes, y la parte neurótica y la parte cognitiva. Igual que cuando el amor se acaba, que es mentira, el amor no acaba, pero esto que creemos que es el amor en una pareja, pues entonces vamos de viaje, o compramos un chalet, o un coche, o vamos aquí, o vamos allá, o follamos en la mesa de la cocina, o hacemos algo diferente, ¿no? Que es lo que dicen los conductistas. Entonces, cuanto más nos alejamos de eso, más parafernalia hay, más obligaciones hay, porque esos son elementos de poder. El decir, que era lo que decía antes, esto es bueno, esto es malo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, que es lo que hacen también los psicólogos ahora. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer.
Así que nada más lejos que estar cerca de la Iglesia Católica, de ninguna iglesia. Hay que tener en cuenta una cosa. Los místicos hablan con mucha frecuencia de la noche oscura del alma. Bueno, eso quiere decir, para que se pueda entender, que cuanto más luz hay, más oscuridad hay. Es decir, poniendo como ejemplo que la neurosis y el diablo, que hay una metáfora que uso yo a veces, el diablo tiene interés en la gente que tiene valor, en los santos podemos decir, no tiene interés en los pecadores. Por lo tanto, cuanto más camines, más peligro tienes. Y al revés. Cuanto más sufres, las personas que toman sustancias o las personas que están pasando procesos de dolor, las personas que desprecia la sociedad, que Jesucristo, si que existió, se acercó a ellos, son los que están más cerca de Dios, los que están más cerca de la iluminación. Aunque estén en la absoluta oscuridad, tengan un pequeño punto de luz, son los que más cerca están de Dios y de la vida. Casi nunca consiguen llegar a la luz, pero está muy cerca. Y cuanto más camines en la vida, cuanto más trabajes en lo personal, más peligro tienes de perderte. El mayor peligro que tenemos los humanos es el éxito. Estamos siempre viviendo la fantasía, o que te toque la lotería. Esos son los peligros que hay que evitar. A mí siempre me toca lo opuesto, la lotería. Porque como no juego, siempre me toca lo opuesto. Incluso cuando alguien me regala un billete de lotería, yo se lo devuelvo o lo regalo. Tengo miedo al dinero. Porque el dinero, que nunca tuve mucho dinero, pero sí lo suficiente para malgastarlo a través de mi trabajo, es mi mayor peligro. Si yo mañana tengo mucho dinero, la mayor tentación que voy a tener, ¿cuál será? ¿Malgastar? Sí, pero ¿cuál será? ¿Dejar de trabajar? Y si dejo de trabajar, ¿qué será de mi vida? No, hay muchas corrientes, ¿no? Pero la diferencia que se puede establecer es en si estamos en el mundo o no estamos en el mundo. Hay personas que consideran que la iluminación se consigue a través de la meditación y alejándose del mundo, por lo tanto, de la posibilidad de pecar. Y hay personas que consideran que hay que estar en el mundo y pecar, y que de hecho el pecar son los elementos necesarios para conseguir un día la iluminación, como decía antes, ¿no? Estar en la oscuridad y arrepentirse de lo que uno hace, sobre todo el dolor que produce, son los mecanismos para conseguir la iluminación. Pero yo hablo de la iluminación un poco para que se pueda entender. Yo lo que creo es que el amor a ti mismo, el amor a tu familia, a tus semejantes y a ser posible a todo el mundo y también a los animales, es solo un escalón para el amor a Dios, para llegar al amor a Dios, que es también, podemos decir, el amor a la vida. Entonces, no me siento que pertenezco a ninguna corriente, pero sí, en determinados momentos de mi vida tuve contacto con algunas personas que están en esas corrientes, pero tengo mucha dificultad para entregarme a una sola corriente. Lo que hace, como decíamos ayer, es diferenciar a las personas en 9 tipos de personalidad. Hay otras teorías caracterológicas que hacen otras divisiones, él lo hace eso. 7 que tienen que ver con los pecados capitales y 2 que son una especie de desdoblamiento de los pecados capitales. Porque, por ejemplo, el enneagrama diferencia entre el orgullo y la vanidad y no siempre se diferencia. Es una cosa bastante sutil, la diferencia entre el orgullo y la vanidad.
Entonces lo que hace es, en la corriente de Claudio Naranjo, que es la que sigo yo, asociar una pasión dominante con un tipo de personalidad y los numera. Y dice que el 9 es la vagancia, el 8 la lujuria, el 7 la gula, el 6 la cobardía, el 5 la avaricia, el 4 la envidia, el 3 la vanidad, el 2 el orgullo y el 1 la ira. Y se supone que aún teniendo todos componentes de todo y actuando además de una manera diferente a tu pasión dominante en función de si estás en crisis o estás en un proceso de limpieza o un proceso de iluminación, si quieres decir, o de curación, porque se llama de muchas maneras. La iluminación es un término más de tipo de connotaciones más religiosas, pero se utiliza curación, a mí me da lo mismo usar una cosa que otra, luz y sombra, neurosis, lo que sea. Pues esa parte que tú desarrollaste es la protección que tú fuiste generando para huir del dolor cuando eres pequeño, que a la vez te aisló de la vida y que a la vez se adueñó de tu vida y por lo tanto te hizo daño a ti y hizo daño a las personas que están a tu alrededor y te impidió estar conectado y por lo tanto disfrutar de la vida. Lo que se trata es de encontrar el núcleo. Todos nos gustan determinadas cosas, pero hay un núcleo en esta vida, ¿no? Las cosas que se dice, por ejemplo, a los envidiosos, cuando se les dice que son envidiosos, dicen sí, como todo el mundo. No, como todo el mundo no, como tú. Porque no todo el mundo es envidioso, aunque tú creas que sí. Porque uno de los conflictos que tenemos los humanos es no entender al otro, no respetar al otro y no entender su neurosis. Entonces lo que para nosotros es normal, por ejemplo, ser un repugnante a la hora de colocar las cosas, consideremos que es lo normal y que la persona que es desordenada está siendo anormal y por lo tanto hay que presionar para intentar corregir esa conducta o cualquier otra. Si una persona es mirada por los perros, pues considera que es normal ser mirado por los perros y no puede entender que haya personas que son más desprendidas. Eso es lo que origina muchos conflictos, que sí, si somos capaces, eso sí es un trabajo muy interesante cuando se hace en grupo, una de las cosas que hacemos es reírnos de nuestra propia neurosis. Es decir, hacer una obra, por ejemplo, teatral o alguna actividad en la que nos parodiamos a nosotros mismos y enseñamos a los demás cómo somos de patéticos. Y eso es una fuente de sanación muy importante para los demás, porque reconociéndote en tu neurosis también puedes reconocerte en lo profundo, en el amor que tienes dentro de ti y empieza el respeto, que no es algo que se practique mucho en estos tiempos, pero bueno, que no estaría mal. Que si tienes la capacidad, y hay personas que la tienen, de poder hablar dos palabras, incluso sin hablar, y saber lo esencial de una persona, eso impresiona y acojona. Y si lo utilizas de una manera perversa, como hacen también los monjes a veces, ¿no? Cuando hacen sus espectáculos y sus historias para conseguir dinero, puede ser algo muy perjudicial para las personas, ¿no? Pero como un elemento de trabajo, mucha gente lo considera el único, yo lo considero un elemento más. Y además considero que la línea de trabajo con cada persona tiene que marcarla a ella, lo que es importante. Si tú vienes o vas a consulta con un dolor en un pie, tendrán que mirarte el dolor en el pie. No decirte, nada, vamos a dejar el dolor en el pie porque a ti lo que te pasa, ya que tienes no sé qué, bueno, tú mira a ver si solucionamos esto y luego podremos mirar o no otras cosas. Por eso mucha gente cuando entres en niveles más profundos de trabajo no quieren y lo que hacen es dejar la terapia, prefieren seguir con su vida naturalmente porque es muy difícil cambiar muchos aspectos de la vida.